Bienvenidos un día más a su podcast Leyendas Ancestrales, donde exploraremos los enigmas del pasado a través de una misteriosa historia que dejó con inquietud a la humanidad, que conforme pasan los años se van generando nuevas versiones, pero el día de hoy les traeremos una de tantas historias que se acerca a la verdad. Mi nombre es Saúl, su guía en este viaje desconocido, y esta es la leyenda del templo inconcluso de Cuilapan de Guerrero. Dicen que allá por la década de los 70 del siglo XVI, los dominicos del convento de Cuilapan, Oaxaca, carecían de un templo majestuoso como existía en otros lugares de la Nueva España. El que habían construido era muy sencillo, no correspondía con sus pretensiones religiosas ni a la ostentación de la casa de Dios debía tener para evangelizar a los indios. Había que construir algo más grande y bello. Estos eran los deseos y los sueños de los frailes dominicos, pero también eran las religiosas obsesiones del prior, Fray Domingo de Aguinaga, estudiante en sus años mozos de las artes plásticas, arquitecto y amigo de Ignacio Loyola. Este fraile tomó el mando del convento en el año 1570 y con sus estudios, para bien usarlos, siempre quería hacer cosas nuevas para engrandecer su espíritu y la orden religiosa que representaba. El día 13 de septiembre de 1574 empieza nuestro relato, y se da cuando el personaje extraño visitó el convento. Llegó cuando la noche se manchaba de miles de destellos plateados y de una luna inmensamente luminosa. Llegó en un lujoso carruaje negro, con cortinas de terciopelo negras y tirado por 4 bribosos y enormes caballos negros. El personaje alto, con mirada inyectada de sangre y la barba acicalada que terminaba en una bien cuidada piocha puntiaguda, tenía un porte aristocrático. Vestía rigurosamente de negro, todo de negro. Los perros del convento ladraron desaforados cuando sintieron la presencia del extraño personaje. Uno de los monjes salió a abrir después de escuchar los fuertes toquidos sobre la puerta. El hombre pidió hablar con el padre prior. La pesada puerta se abrió y los perros, que también vivían dentro del claustro, sintieron que una sombra que caminaba junto al hombre les caía con una enorme fuerza sobre sus hocicos. Después, asustados, solo aullaban lastimeramente. La entrevista con el prior duró varias horas, hasta el amanecer. Las visitas se sucedieron una tras otra, siempre por las noches. Eran noches donde a veces salían unas carcajadas de la celda del prior y rebotaban en los muros de la cantera del convento y se repetían en un eco tras otro. Los perros dejaron de ladrarle la visita del personaje. Solo se echaban y gemían y sus ojos se alumbraban de miedo. Después de la última visita, el padre Domingo le pidió a los frailes, a la hora del almuerzo en el refectorio, que ese día por la noche no salieran de sus celdas, porque algo extraordinario iba a suceder. En balde fueron las preguntas. El prior no dio respuestas. Llegada la hora, él mismo se cercioró que todos los religiosos se recluyeran. A las 12 se escuchó la llegada de varios carruajes. El silencio de la noche desapareció y en su lugar se escucharon risas, gritos y blasfemias contra los santos, frailes, vírgenes y el mismísimo Señor de los cielos. Los frailes, en su resguardo de 4 encaladas paredes y tomando escapularios en sus manos sudorosas, no podían dormir, aunque lo intentaran. Las risas y maldiciones retumbaban en todos los anchos muros del convento y en los oídos de los novicios y frailes. Algunos religiosos con el Jesús en la boca y escapularios en mano se asomaron entreabriendo las puertas de sus celdas. Solo vieron cómo muchas sombras subían, bajaban, avanzaban, retrocedían. Entre estas se movía el extraño visitante que antes se había entrevistado con el prior. Estas sombras ágiles empezaron a levantar el templo anhelado por Domingo. Primero los cimientos, columnas, paredes, arcos, nichos, altares. Todo con una rapidez asombrosa se fue acomodando bajo la dirección del personaje en negro que mandaba, azuzando y maldiciendo las sombras que levantaban, esculpían y pegaban cantera. Los perros y los religiosos despiertos acompañaban a la noche con el retumbar de sus corazones que amenazaban con estallar o salirse del cuerpo. Sus cuerpos sudaban y sudaban frío. El miedo no salía y aumentaba las ganas de orinar y orinar. De pronto, cuando la construcción ya llegaba a la cúpula, cantó fuertemente un gallo, en medio de la más cerrada oscuridad, y todo se suspendió de inmediato. Las sombras y el personaje que las movía desaparecieron.
La construcción quedó incompleta. Por la mañana los frailes vieron cómo un templo se había levantado por la noche, pero este estaba inconcluso. Corrieron desaforados a ver al prior, pero este no respondió a sus preguntas ni a sus temores. Tiempo después el prior se enfermó gravemente y en trance de muerte, allá por el año de 1597, confesó: el personaje misterioso que habló conmigo era el diablo. Ofreció construir el templo deseado en una noche a cambio de las almas de la congregación. El trabajo se haría antes de que cantara el gallo. Rechacé la propuesta, pero dudando de sus poderes, pensé que podía vencerlo. Preparé a un gallo que a una señal cantara. La señal era ponerle una gallina culeca. Decidí correr la terrible aventura. Llegado el momento, el diablo actuó con tal rapidez que había que responder de la misma forma. Sí, con eso de las 4 de la mañana fui por la gallina culeca, pero no estaba en su lugar. El tiempo pasaba y yo en el gallinero, cuidando de hacer ruido, hasta que encontré a la gallina que estaba acurrucada cerca del fogón. La llevé corriendo, alzándome el hábito. El gallo, al sentirla cerca, cantó alegre, y yo también me alegré. La obra quedó inconclusa, y el diablo, al saberse engañado, todavía le alcanzó el tiempo para perseguirme. Corrí, pero en una de mis sandalias se me salió y mi cuerpo fue a dar al suelo, con todo el peso de mis años. El diablo estaba ahí, me miraba con sus ojos rojos y malditos. Quería enterrarme sus filosas uñas, pero mis escapularios benditos frente a su feo rostro lo hizo retroceder. Al ponerme de pie, le azoté la espalda. Todavía a veces sueño con sus ojos inyectados de sangre y su aliento olor a azufre. Cuando Fray Domingo de Aguinaga murió a los 86 años, dicen que un olor a santidad impregnó el ambiente mortuorio. Muchos hermanos de su orden religiosa le quitaron pedazos de su hábito como reliquias, y mientras los rezos acompañaban el cuerpo del fraile, algunos novicios aseguraron que por la noche veían una extraña sombra merodear por los techos y los grandes muros del convento. Esta historia es simple, pero ha trascendido años tras años, generaciones tras generaciones, buscando darle una respuesta a por qué el convento de Cuilapan está inconcluso y no cuenta con el techo. Y así concluye nuestro relato de hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta travesía por lo inexplicable. Hasta la próxima luna llena, cuando nos reunamos de nuevo para explorar las sombras que nos rodean.